tardes, bienvenidos a Rolling Stocks y a estas claves de la tarde en una jornada de resaca. Ya lo decía nuestra compañera Eva Villanueva esta mañana, porque hoy, después de la tormenta, llega la calma y lo vemos en Wall Street con subidas. Ahora mismo vamos a repasar cuáles son los movimientos que estamos viendo en la bolsa americana. Subidas, por ejemplo, para el Nasdaq, ojo, del 1,5% ya. El S&P 500 repunta prácticamente un 0,91 y el Dow Jones se acerca ahora al repunte del 0,8%, porque como les decimos, después de la tormenta llega la calma y llega el momento de reposar, de analizar con tiempo todo lo que pasó ayer. Lo ocurrido ayer, ya saben, era historia. La reunión de ayer de la Fed era una de las más importantes, sobre todo para el mandato de su presidente, de Jerome Powell, porque ayer, igual que dijo Lagarde, a los bancos centrales les toca hacer malabares con dos crisis que son muy distintas y a la vez también son muy contrarias. Una crisis bancaria y una crisis inflacionaria. Y los antídotos para cada una también son contrarios. Para una hay que dar liquidez a los bancos, es decir, aumentar la liquidez. Y para la otra hay que quitarla. Hay que quitar liquidez para que la demanda se enfríe, en este caso también para enfriar la inflación. ¿Y qué hizo ayer Powell? Bueno, pues le pasó un poco como a Lagarde, que su decisión, es decir, la magnitud en la que subió los tipos, no tenía mucho sentido cuando lo ponías en contexto con sus palabras. Al final, pues bueno, es muy fácil que un banquero central pueda confundir al mercado después de pasarse muchos minutos, desde luego, en torno a 45 minutos suelen durar esas ruedas de prensa hablándole al mercado, donde el mercado analiza al dedillo esas palabras, unas palabras que, bueno, ya les decimos que desde luego valen miles de millones de dólares si les pusiéramos un contexto o un valor, ¿no? Un precio a esas palabras, y claro, pueden cometer muchos fallos o confundir mucho al mercado. Porque claro, ayer Powell pegó un volantazo respecto a lo que dijo que iba a hacer, abandonando esa carretera, si seguimos el símil del coche, la carretera que se puso como objetivo hace 2 semanas cuando dijo que la Fed tenía que ser más agresiva y en lugar de subir los tipos en 50 puntos básicos, ayer, bueno, pues matizó un poquito y lo hizo un poquito menos, 25 puntos básicos, lo que esperaba el mercado, es decir, cumplió. Eso es positivo y lo vimos ayer también en los mercados. Claro, al final ayer la Fed lo que básicamente implícitamente le estaba diciendo al mercado es que subiendo los tipos menos de lo que sugirió Powell hace 2 semanas, antes de que pasara todo este lío de los bancos colapsados en Estados Unidos, de Silicon Valley Bank, de Signature Bank, perdón, pues Powell le vino a decir al mercado que a la Fed le daba miedo restringir las condiciones financieras demasiado en medio de 2 colapsos bancarios. Pero luego a la vez Powell, en la rueda de prensa, dice que lo que ha pasado con el sector bancario es muy probable que las condiciones de crédito más restrictivas a raíz de la crisis bancaria vayan a pesar sobre la actividad económica, sobre la contratación también, contratación laboral, y sobre la inflación. Es decir, que Powell básicamente está diciendo que los objetivos de la Fed, mercado laboral, economía y más o menos, e inflación, el más importante, se van a cumplir solos. Entonces, ¿por qué sube los tipos de interés Jerome Powell, aunque sean 25 puntos básicos? ¿No debería simplemente, si esta situación de la crisis bancaria va a bajar la inflación, va a bajar también el crecimiento, que a su vez va a bajar la inflación, si también va a hacer que la contratación baje, que va a enfriar el mercado laboral y a su vez eso también va a bajar la inflación, si todo esto se va a producir por la crisis bancaria, ¿por qué suben los tipos? Bueno, la cuestión es que ayer Powell dejó algo confuso al mercado. Por ejemplo, sin ir más lejos, volviendo a citar la desinflación que tanto gustó al mercado en la comparecencia de Powell de hace un mes prácticamente, mes y pico, ayer volvió a citarlo, volvió a decir la misma palabra, desinflación, pero diciendo que todavía quedan subidas de tipos en el horizonte. Claro, eso es un poco confuso y contrario, ¿no? Decir que hay desinflación, pero todavía hay que subir más los tipos de interés. No tiene mucho sentido. Bueno, aunque el vivo ejemplo de la confusión que vivió el mercado ayer se puede ver desde luego en la oscilación de movimientos que hubo desde que se conoció la decisión a las 7 de la tarde y hasta que empezó Powell a hablar a partir de las 7:30 más o menos. Bueno, lo pueden ver ahí en el gráfico del S&P 500. El mercado leyó el comunicado de la Fed, vio los 25 puntos básicos y, más importante, esas palabras escogidas de la Fed y empezó a relajarse y a subir, porque Powell había decidido no ser tan agresivo. Y ahora enseguida les hablamos y analizamos bien en detalle esas palabras del comunicado de la Fed, que no es demasiado largo, pero que sobre todo la importancia clave de todo ese comunicado está en un solo párrafo. Y vamos a intentar también ver cuáles son las diferencias entre el último comunicado y el anterior, para ver realmente por qué el mercado había subido al conocer que la Fed
había repuntado, había aumentado esa tasa, esos tipos de interés, en 25 puntos básicos. En resumen, Powell había decidido no ser tan agresivo y eso gustaba al mercado. Pero claro, luego cuando Powell ya llevaba 20 minutos hablando, ya ven ahí que el mercado empieza a desplomarse. Así que vamos a analizar un poco qué pasó. Empezamos por entender las palabras del comunicado de Powell. Siempre lo decimos en los bancos centrales, que cada palabra cuenta. Así que vamos a ponerles este siguiente gráfico para ver cómo cuenta esas palabras y cómo cambian las palabras del Banco Central, del mismo Banco Central, Reserva Federal, pero en dos reuniones separadas por mes y pico solo de tiempo. Y por eso, claro, el uso de ciertas palabras e incluso la omisión de otras palabras es muy importante en el comunicado de un Banco Central como la Reserva Federal. Es decir, lo que está y lo que no está. Por ejemplo, ¿qué les parece ahora? Vamos a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver con Jerome Powell. ¿Qué les parece si les digo que el mercado va a subir? Pero luego les digo que el mercado puede que suba. Bueno, ahí hay una sutil diferencia, ¿verdad? Pues eso dijo Powell sobre los tipos de interés. Pasó de decir que van a subir a decir que a lo mejor suben, y tampoco dijo que iban a subir los tipos de interés. Bueno, lo primero, eso de que van a subir, lo dijo en la reunión anterior, en la de febrero, y lo segundo lo dijo en la de ayer, lo de que puede que subieran. En la de febrero dijo textualmente: el Comité del Mercado Abierto prevé que las subidas de tipos en el rango objetivo van a ser apropiadas. Ojo ahí al uso de subidas de tipos, literalmente te está diciendo qué es lo que quiere hacer, subir los tipos, y también al uso de las palabras serán apropiadas y de la confirmación de que va a ser apropiado. Pero ayer la literatura de esa Reserva Federal, de ese discurso de la Fed, cambió. Dijo que el Comité de Mercado Abierto anticipaba que puede ser apropiado algo más de reafirmación de las políticas. Y ojo con esto, elimina la mención a subidas de tipos. Bueno, lo están viendo ustedes en esas dos comparaciones, en la de arriba, la de febrero, en la de marzo, la de ayer, la de marzo. Y además en esa de marzo se dice que hay una reafirmación, que podría ser necesario, una reafirmación de las políticas, no una subida de tipos, como dijo en la anterior reunión, en el anterior comunicado. Es decir, ¿qué está haciendo Jerome Powell con esta omisión de las palabras subidas de tipos? Dejar la puerta abierta a no subir más los tipos de interés, a restringir las condiciones financieras por otro modo, sí, pero a lo mejor no tanto subir los tipos de interés. Claro, otra cosa que muchos de ustedes quizás se estén preguntando, porque ya saben que los bancos centrales a veces utilizan un lenguaje que es muy abierto, ¿no? Es claro, ¿qué significa una reafirmación de las políticas? Y a mí me da la sensación de que aquí la Reserva Federal ha decidido cubrirse las espaldas y decir, bueno, pues aquí que cada uno piense lo que quiera, que cada uno se tome estas tres palabras como quiera, y así yo no digo subida de tipos literalmente. Bueno, luego empezamos con la comparecencia de Jerome Powell y también las menciones a más subidas de tipos. Aquí sí que lo dijo Jerome Powell, y además también mencionó tal cual, explícitamente, no a la bajada de tipos. Bueno, a esto también se le suma que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Fed también, acabó de rematar ayer al mercado diciendo que Estados Unidos tampoco se planteaba asegurar todos los depósitos. Es decir, que fue realmente la gota que colmó el vaso de un mercado que ya de por sí estaba pendiendo de un hilo, y que gracias a Powell, a esa comparecencia, y después a Janet Yellen estresando también al mercado, pues bueno, después tuvimos pues esa, como decimos, esas palabras de, en este caso, Janet Yellen, y también de, bueno, después de Jerome Powell, pues que al final acabaron haciendo que el mercado acabara cayendo en la jornada de ayer. Bueno, pues además también hay otras cuestiones clave. Una de las últimas claves de la reunión de la jornada de ayer fue también, o estuvo más bien, en los últimos 15 segundos. Bueno, lo decimos porque en la jornada de ayer también se habló mucho de otras cuestiones que, bueno, pues tenían que ver con la bajada de tipos. Eso enseguida lo trataremos aquí en las claves de la tarde, pero antes vamos con otra cosa, porque si hay algo que está claro realmente en el mercado, después de ver ese gráfico del movimiento del S&P 500, es que lo que Powell hace a la perfección, desde luego, es mover al mercado, es decir, generar mucho nerviosismo cuando habla el presidente de la Fed, y ya lo han visto ustedes en ese gráfico. Y hoy, claro, aquí en Negocios Televisión, dándole vueltas a la cabeza sobre la volatilidad que genera Powell en el mercado, nos hemos topado con un informe brillante sobre la volatilidad que causa, que provoca particularmente este presidente de la Fed, Jerome Powell. Es un informe del Centro de Investigación de Política Económica de Europa, y su principal conclusión es la siguiente, es muy interesante. Dice que la volatilidad del mercado durante las ruedas de prensa de Powell es 3 veces mayor
que en las ruedas de prensa de sus antecesores, de Janet Yellen y de Ben Bernanke. Para empezar, el informe nos trae un poco de historia, ¿no?, que quizá muchos de ustedes o no sabían o no recordaban, porque a lo mejor les pilla un poquito lejos. Y es esto de que la Fed haga ruedas de prensa para explicar sus decisiones de política monetaria, porque esto no es tan antiguo, de hecho solo tiene 12 años. Empezó en abril del 2011 con Ben Bernanke, y él sobre todo lo hacía para explicar algo más en detalle, esa decisión que había tomado la Reserva Federal, pero que generalmente en esas ruedas de prensa Bernanke no daba más información que la que ya estaba en el comunicado. La explicaba un poquito más en detalle, pero no daba nada más, tampoco se daba forward guidance de lo que iban a hacer. Y es que, bueno, las ruedas de prensa ahora, en los últimos años, se han convertido en un factor de volatilidad espectacular. Bueno, solo durante las ruedas de prensa en 6 ocasiones del año pasado, 2022, el S&P 500 subió esos días subió o bajó un 1%. Es decir, que si lo ponemos en términos monetarios, para que ustedes también entiendan qué significa que un índice como el S&P se mueva un 1%, esto supone que en esos días de la Fed el índice estaba moviendo concretamente 300.000 millones de dólares cada día, solo por esa rueda de prensa. Pero es muy interesante lo que cuenta este informe también. Dice que la volatilidad de las ruedas de prensa de la Fed es más alta que en otros momentos, pero especialmente en el mandato del actual presidente, de Jerome Powell. Y también dice que el COVID supuso un antes y un después, porque claro, antes del COVID las ruedas de prensa se usaban para reforzar el mensaje del comunicado, y el mercado, nos dice el informe, que solía moverse en la misma dirección que, bueno, antes de conocerse esa decisión de tipos de la Reserva Federal. Y dicen que después del COVID los mercados suelen moverse de una manera al conocer el comunicado y después al ver la rueda de prensa de una manera bastante distinta. Así que fíjense en ese primer gráfico que les vamos a poner en esta segunda clave. Aquí vemos la volatilidad del S&P 500 durante los días Fed con Janet Yellen al frente y con Jerome Powell. Vamos a ver si nuestros compañeros se lo pueden poner para que lo veamos. Ahí lo tenemos. Powell es la línea roja, Yellen la azul, y evidentemente la roja supera ampliamente el azul, lo pueden ver en el gráfico. No tanto a las 2 de la tarde, que es cuando se conoce el dato generalmente, porque ahí no entra en juego la personalidad del banquero central en cuestión, que nos habla y que según cómo nos diga las cosas, con qué tono, con qué cadencia podemos tomárnoslo, el mercado se lo puede tomar de una determinada manera, pero sí que cambia mucho si es Powell o si es Yellen a partir de las 2:30 de la tarde, cuando empiezan a hablar, y esas particularidades de la personalidad de cada uno empiezan a afectar en el mercado. En el informe dicen que una explicación de la mayor volatilidad del mercado durante esas conferencias de Powell podría ser el entorno macro más volátil bajo su mandato. Y es que claro, estamos hablando del presidente que se ha tenido que enfrentar a la pandemia y luego al posterior resurgimiento de la inflación. Y aquí tenemos otro gráfico, la comparación también con Ben Bernanke. En este gráfico también entra en juego una comparación de la volatilidad en días placebo, que dice el informe, es decir, días parecidos al día de la Fed a las mismas horas, pero donde no hay rueda de prensa de la Fed. Y aquí hay otra cosa curiosa. Mientras la volatilidad es muy distinta entre las reuniones con Powell, Yellen y Ben Bernanke, en momentos placebo es muy parecida. ¿Y esto qué es lo que sugiere? Bueno, pues que si hay más volatilidad con Powell, no es porque el mercado en general tenga más volatilidad por la cuestión en la que vivimos ahora, sino que es por el propio Powell, por ser el presidente de la Fed. Y luego hay otro punto interesante también en este informe. ¿Cómo se comporta el mercado en el momento del comunicado y en el momento rueda de prensa? Bueno, en el caso de Ben Bernanke, cuando él era presidente de la Reserva Federal, vamos a ver si podemos cambiarles el gráfico para que ustedes vean exactamente de qué les estamos hablando. En ambos momentos, en el momento de la rueda de prensa y en el momento del comunicado, la bolsa se comporta igual, es decir, que sube, si sube en el comunicado, pues la bolsa luego en la rueda de prensa también sube, y si baja en el comunicado, en la rueda de prensa también baja. Es decir, no hay cambios respecto al sentimiento de mercado cuando habla el presidente de la Fed. Y cuando estaba Yellen lo mismo. En Powell, antes del COVID también sucedía así, pero no después del COVID, que es lo último que vemos ahí en rojito hacia abajo. Después del COVID, la tendencia ha sido que primero, con el comunicado, la bolsa se mueve hacia un lado y después, con Powell, bueno, pues se mueve hacia el lado contrario. Y esto puede ser muy interesante para saberlo como inversores y como traders. Ya saben que si la bolsa sube en el comunicado de la Fed, como hizo ayer, es probable que luego, cuando hable Powell, acabe cayendo. Bueno, enseguida seguimos hablando de Powell y